Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro versículos desde el 32 hacia el 37. Cuando lo tenga me da un amén. Desde el 32 hasta el 37. Lo tenemos todos, hermanos. Es Hechos 4. Hechos 4. Hechos 4. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Bueno, dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos, pero de todo corazón, por un día más de vida que nos has dado. Gracias te damos por la vida del hermano Ángel, que tú la cuidaste a pesar de que el enemigo provoca cosas. Sabemos que tú, Padre Santo, cuidaste de su vida. Gracias por haberle restablecido. Así también te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por mi recuperación, un poco más lenta, pero sé que tú has hecho la obra en mí. Confío en ti, te doy las gracias y digo siempre, solo en ti confío, Señor. Solo en ti confío, Señor. Gracias, Padre Santo. Sabemos que la medicina, tú has permitido la medicina, tú has permitido a los doctores, pero la última palabra la tienes tú, Señor. Gracias, mi Señor. Ahora te pedimos que bendigas tu palabra en esta noche. Háblanos al corazón. Que tu mensaje sea, Dios Santo, de fortaleza, que sea de unidad, que sea de ánimo. Que este mensaje nos traiga más hermandad, que nos traiga coinonía entre los hermanos, Padre Santo. Ahora pedimos al Espíritu Santo que llene a esta iglesia, que llene a cada uno de los hermanos, pero principalmente te pedimos, Espíritu Santo, que tomes posesión de este siervo y que seas tú quien traiga la palabra en esta noche. Danos la unción y bendice a cada uno de tus hijos reunidos acá. Bendice a los hermanos que nos ven a través del internet y bendice este culto de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse.
Bien, una vez más, hermanos, estamos en nuestro estudio bíblico. Vamos avanzando poco a poco. Y siempre les recordamos, el estudio es un poco diferente a la predicación. Aquí vamos un poco más adentro, un poco más teológico. Bien, vamos a hacer quizás en un par de minutos una recapitulación para ponernos en perspectiva. Los apóstoles acababan de pasar, hermanos, por una situación un poco conflictiva, un poco peligrosa, pues el sistema religioso no les había gustado mucho de que ellos anduvieran hablando en el nombre de Jesús, y por eso los regañaron, por eso los amenazaron que no predicasen en el nombre de Jesús, hermanos. Pero todo se dio por una sanidad que ellos hicieron, y que todo el pueblo se dio cuenta, y pues los sacerdotes, los escribas y fariseos, pues no les gustó que ellos hicieran ese milagro. Les decía y les explicaba porque eso ponía en peligro su estabilidad. Por tanto, había esa contrariedad hasta que los llevaron a los juzgados, pero como no encontraron nada con qué apresarlos, tuvieron que dejarlos en libertad. No solo por eso, sino que porque la mano de Dios estaba con ellos, sino que también pues temían al pueblo, dice la palabra, porque el pueblo los tenía como hombres de Dios. Y finalmente dice, pues rogaron al Señor, oraron al Señor por las amenazas que les habían hecho. Y dice en el capítulo 4, versículo 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, dice. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿El qué hablaban? La palabra de Dios. Antes de continuar, pues quiero que entendamos que todo el libro de los Hechos, el propósito es la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, la predicación de el plan de salvación que Dios tiene para las personas. Y no quiero que nos perdamos, les digo que vamos a ir más teológico, hay mucho tema, mucho que hablar, pero ¿cuál es el menú principal? Es la expansión del Evangelio. Ya le expliqué yo que el libro de los Hechos es un libro narrativo, descriptivo, que nos narra el inicio de la edificación de la iglesia de Jesucristo, comenzando por 12 personas, los 12 apóstoles, que son los que pondrían la piedra de fundación en la iglesia. Ellos son pues la fundación de la iglesia, los 12 apóstoles. Cuando la iglesia comenzó ya a establecerse, pues había persecución, habían, como lo acabamos de leer, habían amenazas. Y la iglesia, recuérdese que comenzó con los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos. Llámenlos, dice, a los mancos, a los ciegos, llámenlos a todos, dice ahí una de las parábolas. Ya que los invitados no quisieron venir, hablando de los judíos, de la tierra de Israel,
ya que ellos no quieren venir, pues vayan por los caminos y llamen a todo aquel que quiera venir. Y ahí entramos nosotros, hermano. Eso se llama la gracia de Dios, y todo este es un paquete que pues consiste en la predicación de la palabra de Dios y del evangelio. Ya que la mayoría de personas en la iglesia primitiva no contaban con recursos, pues los ciegos, los mendigos, los cojos, los paralíticos, que era una gran cantidad en la iglesia primitiva, hermanos. ¿Y cómo se iban a sostener? Los apóstoles diseñaron un sistema para los comienzos de la iglesia. Es un sistema para establecer la iglesia y poder suplir de las necesidades aquellos que integraban la iglesia. Pero es un sistema, y quiero decirle, que se utilizó para los inicios de la iglesia. Era necesario que fuera así. No es una doctrina que ahorita le voy a decir a usted, bueno, venda sus cosas, venda todas sus cosas, tráigamelas aquí al pastor. No, ese es un sistema que se utilizó en el principio en la iglesia primitiva para establecerla, para ayudar a todos aquellos que componían la iglesia. Vuelvo a repetir, cojos, mancos, ciegos. Jesús tenía una opción por los pobres. Bienaventurados los pobres, decía, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto nos indica a que la iglesia primitiva estaba llena de gente pobre. Y quiero decirle pues que cuando dice bienaventurados los pobres, no es que está diciendo que bienaventurado es ser pobre, sino lo que está diciendo, bienaventurados los pobres porque no tienen nada a qué recurrir, y son los que más se acercan a Dios. Y bienaventurados, hermanos, porque por causa de su sufrimiento, de sus problemas, de su escasez, de sus necesidades, bienaventurados porque eso les hizo acercarse y conocer a Dios. Por eso les dice bienaventurados. No es el hecho de ser pobre, sino que fueron las causas para conocer a Dios. Por tanto, la iglesia primitiva estaba llena de gente pobre. Habían algunos adinerados, otros que estaban más o menos, pero en su mayoría era gente pobre. ¿Por qué le explico y le cuento todo esto? Porque el pasaje que viene nos muestra y nos enseña cómo fue que resolvieron este problema y diseñaron este sistema los apóstoles. Y vamos a los Hechos 4, versículo 32. Ya hablando la iglesia ya establecida, pues era tanta gente, y dice, y la multitud, esto nos denota que había ya mucha gente siendo parte de la iglesia primitiva. Dice, y la multitud de los que habían creído. Oiga bien, la multitud de los que habían creído. Y quiero extraer un poquito cuando dice los que habían creído. Porque el creer, hermanos, es un combo, es un paquete. No es solo decir yo creo, sino es los que han creído, hermanos, es porque han tenido una transformación, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas que hacíamos antes, dice, no más. Todas son hechas nuevas. Esto es gran parte en el paquete de que lo que es creer. El creer, hermanos, es primero reconocer
que hemos estado equivocados con lo que hemos hecho en nuestras vidas. Primero es reconocerlo, primero es entenderlo, hermano. Hacer ese punto de reflexión donde decir, bueno, hombre, sí, no está bien como yo he vivido, cómo yo he hecho las cosas. Ahora entiendo por el poder del Espíritu Santo que no he estado bien. Y la segunda fase no solo es de asimilar y entender que ha estado malo, sino que la segunda fase, hermanos, es el arrepentirse de lo que hemos hecho. Y ahí vamos camino, rumbo pues a ser parte del reino de los cielos. Recuerden, arrepentirse, hacer la reflexión y luego recibir esa transformación que es por parte del Espíritu Santo. Y le digo, nos hace nuevas criaturas, porque todo lo que le estoy explicando va en relación al contexto de lo que vamos a estar predicando en estos últimos minutos. Entonces, por eso dice, y la multitud de los que habían creído, quiere decir que ya fueron transformados, y todos los transformados están listos para despojarse del materialismo. Hermano, eso no es tan fácil. Es un poco difícil, pero sí es posible despojarse del materialismo. Y este acto se da cuando las cosas materiales pierden valor en su vida. Porque nosotros estamos tan aferrados en las cosas materiales que de dónde vamos a sacar más pisto, que esto es mío, que quiero comprar tal cosa, y si pierde algo, algunos hasta se desmoralizan. Pero cuando estamos en Cristo, las cosas materiales pierden de valor y las cosas espirituales suben de valor. Habiendo tenido esa transformación, recuérdese que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, amén. Pero la clave es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades y todas las cosas que hemos peticionado os serán añadidas. Y le digo esto, hermano, porque este día yo tuve una consejería de una persona que dice que no entiende por qué todo le va mal, que no hay trabajo y casi todas las cosas le están yendo mal. Y me dice, y yo le digo y le pido al Señor, Señor, dame trabajo, mira que me está pasando esto, mira, como quejándose delante de Dios. Y le decía, dame trabajo, dame esto, dame lo otro. Y yo le pregunto, hermano, ¿pero usted verdaderamente cree en Dios? Porque ahí me estaba hablando de unas cosas raras que tienen que ver con la brujería. Hermano, ¿cree verdaderamente en Dios? Porque está como queriendo tomar dos caminos. Como quien dice, pongo un pie a ver si Dios me cura, pero pongo el otro pie y salgo. ¿Cuántos han practicado eso? No me conteste, no me diga nada. Allá por Sonsonate. Y me decía, fíjese que yo creo que mi ex señora me ha hecho un mal. Y por eso todas las cosas me van mal. Mira, hermano, ¿verdaderamente usted cree en Dios? Le digo, sí, cree en Jesucristo. Sí.
Pero cuando le decía eso me volvía a decir las mismas cosas. Mire, le digo, usted tiene el problema de la cabra, le digo. Y el hermano Melvin nos explicaba el problema de la cabra. Dame y dame y dame tal cosa. Y yo le explicaba, mire, le voy a dar la clave, le digo. Cuando nosotros tenemos una relación y una comunión con Dios, entramos a otro plano, a otra dimensión. Pero veo que usted no la tiene. Pues porque solo dame, dame, y por ahí pues estaba diciendo de los males y como que iba a ir a visitar a otro para que por si al caso le han hecho el mal. Y le decía, bueno, si usted cree en realidad, ¿cómo puede creer ciegamente que le han hecho un mal? Pero lo cree sin dudar y sin vacilar. Pero le cuesta creer lo que Dios puede hacerle. Pero para eso hay que tener fe. Para eso hay que estar en buenas relaciones con Dios, porque Él sabe de qué cosas tenés necesidad, pero busca primeramente el reino de Dios. Y le explicaba pues todas estas cosas y le decía yo, le voy a decir cómo es que funciona Dios. Lo hace de esta manera. Bueno, usted expone su caso a Dios. Señor, y tiene que hacerlo humildemente, no en reclamo, porque una supatada le pueden dar. Tiene que ser en señal de humildad, de súplica y de ruego, dice la palabra de Dios. Acérquese en esa forma, le decía yo. Y estas cosas se dan de esta manera, tienen dos aspectos, le digo. La parte que usted tiene que hacer y la parte que Dios hace. Usted le reclama a Dios, le digo, y le dice, dame, necesito, quiero. Pero sabe, también Dios quiere algo de usted. Entiéndalo, le digo. Y en ese intercambio, esta es la parte mayuca, le digo. Que el que tiene que dar el primer paso es usted, no es Dios. Y si usted no da el primer paso, o sea, lo que Dios le está diciendo que cambie o que haga o que le muestre su voluntad, que ese lo llevaría por otro rumbo. Entienda la voluntad de Dios, le digo, y haga primero lo que Él le pide y después Él le responderá. Y vuelvo e insisto con este versículo. Él sabe de qué cosas tenés necesidad, pero primero busca el reino de Dios. Primero hay que hacer, hermanitos, la voluntad de Dios, y hay que escuchar. Hay que estar atentos a la palabra de Dios. Y uno sabe cómo va a estar atento, hermano. ¿Cómo sabe cuál es la voluntad de Dios? Eso usted lo siente aquí. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que no debe de hacer? Usted lo siente. Y esa es la forma como Dios habla, como el Espíritu Santo habla a nosotros, como Él habla a nuestro corazón. Y si Dios dice, bueno, por acá no, pues no nos vayamos por ahí. Si Dios dice, haz esto, pues hagamos eso. ¿Cómo lo dice Dios? Usted lo sabe, usted lo siente. Entonces, si usted quiere, le digo, que Dios le responda, entonces primero usted haga lo que Dios le indica. Usted lo sabe en su corazón cuál es. Y bueno, dicen que le gustan mucho las chicas. ¡Ah, Dios! Ahí está bien fregado, se llama fornicación, le digo. Primero, apártese y retírese de eso y consígase una esposa, no sea que se esté quemando. Y así como nos va a bendecir Dios, que tiene como 5 novias, ¿no? Sí. Y no sé cuántos hijos con cada novia. Y así como, hermano. Y yo sé que
Dios entiende lo que Dios quiere, pero Él quiere mantenerse en ese sistema de vida. Entonces, ¿sabe qué? Ahí te vas a estar. Esa es la clave. Atendamos primero lo que Dios nos dice que dejemos de hacer. Y habiendo pues creído, habiendo entendido todas estas cosas, nosotros pasamos a otra fase como cristianos y ya estamos listos para, yo le llamo evolucionar, porque aquel que tiene mucha pegazón con las cosas materiales está bien abajo. No estoy diciendo que no debemos anhelar una mejor vida, no estoy hablando de eso, sino que como que lo más importante es la cosa material, pues ya perdió. Pero aquí la palabra de Dios nos habla de alguien que ha creído verdaderamente y está listo ya para caminar con la voluntad de Dios. Porque la primera iglesia se fundó en personas que habían creído y estaban listos para hacer un cambio en sus vidas, despojarse de sus bienes, despojarse de sus casas, de sus haciendas, para dar todo el dinero para la iglesia. Hermano, esto se requiere de una transformación total de la persona. Y recuerde, vuelvo a insistir, es un sistema que ellos utilizaron para apoyar y para que la iglesia primitiva comenzara a funcionar. Dice pues, y la multitud, hablando de las grandes cantidades de personas, dice que habían creído, ya estaban listos para pasar a otra etapa. Dice, era de un corazón y un alma, esto se llama de un mismo sentir. Y en el mismo sentir, hermanos, estaba el amor fraternal y la solidaridad con el hermano, con el prójimo. Y la palabra de Dios nos habla mucho acerca del mismo sentir. Y dice allá en la carta primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, oiga, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amables. Todo esto, este versículo encierra mucho de lo que sucede en todo este pasaje. Dice en el libro de los Romanos, carta de Romanos 15:5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionaos, refiriéndose a pasar de lo material a lo espiritual. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz, de amor, estará con ustedes. Y esto, pues, para que entendamos cuando dice que los que han creído eran de un corazón y un alma, dice. Y ninguno decía ser suyo, propio mío, esto es mío, 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 mío. Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles, no aquel que le diga tráiganme su carro en el presente, tráiganme su casa, no, hermanos, ya les he explicado eso, sino que está hablando de los apóstoles, los que fundaron la iglesia del Señor Jesús, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Ellos se dedicaban a predicar la palabra de Dios y del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que, dice el 34, así que no había entre ellos, ¿cómo dice? Ninguna persona necesitada. Porque
porque tenían todo en común. Habían pobres, ricos, mancos, y la mayoría de la iglesia primitiva era de este tipo de personas. Por lo tanto, aquellos que tenían algo, que tenían propiedades, al ellos haber sido transformados sus corazones y ser nuevas criaturas, ellos se despojaron de todos sus bienes. Era necesario que lo hicieran para poder suplir las necesidades de los primeros cristianos. Ellos se despojaron y la vendieron y las cedieron sus propiedades. Y dice 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían proveían de sus ventas, de sus propiedades, proveían para los necesitados. No iban a estar unos hermanos comiendo un gran banquete y el otro que no come nada. No era correcto, no era justo delante de Dios. Había que compartir. Vamos casi terminando con esto, nos quedan 6 minutos. Así que no había entre ellos nadie necesitado, dice, porque todos los que poseían propiedades o casas las vendían y traían el dinero de lo vendido, dice, lo traían, 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía, dice, a cada uno según su necesidad, siendo los apóstoles los administradores, personas pues que el Señor Jesús había escogido para esta grande misión y tarea. Dice, y aquí aparece uno de los personajes famosos en la Biblia, Bernabé, uno de los personajes que más trabajaron en la edificación de la iglesia. Trabajó con Pablo, fundaron muchas iglesias, hicieron varios viajes a Europa para fundar iglesias. Era uno de los parte del equipo de evangelización de Pablo. Era un hombre pues bien conocido, que tenía sus centavitos también. Entonces, como quien dice, tú que eres muy conocido, de mucha influencia en la iglesia, ahora te toca a ti, Bernabé, vender las cosas. Porque no se iba a quedar nadie pues manteniendo sus cosas. Aquí solo los diputados pueden hacer eso. Bueno, dice entonces en el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, dice, levita nacido en Chipre, pero judío levita, de la tribu de Leví. Dice, como tenía una propiedad, la vendió y trajo lo de su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabe para qué? Para que se cumpliera aquel versículo que dice, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Va entendiendo cómo se va configurando, cómo esta cosa va funcionando, porque no es así nomás. Yo creo que habrá leído este pasaje, pero tenemos que entender lo que es lo que pasaba en ese momento, qué es lo que ocurría. Y quiero cerrar, recuérdese, la primera o la iglesia primitiva se fundó en su mayoría con gente pobre que no tenía nada, con paralíticos, cojos, ciegos ya no, porque el Señor les devolvía la vista. Y aunque el Señor ya los había sanado, ellos no poseían nada. Y ese es como se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como muchas personas creían en el Señor. Y cada día, dice, el Espíritu añadía a los que deberían de ser
salvos. Y bendito sea, porque nosotros estamos en los que nos añadimos a la iglesia y Dios nos ha dado salvación, nos ha dado un ticket para el reino de los cielos. Y bendito sea Jesucristo, que en su momento le conocimos, en su momento creímos en Jesús, creímos en Dios, y ha cambiado nuestro corazón, nuestra alma, y nos ha sometido a un proceso de transformación. Poquito a poquito vamos cambiando, dejando esas cosas. Y bendito sea el Señor Jesucristo, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Vamos a orar.